Pues mira, de ese momento empieza a interesarme en la historia y más cuando en el 92, ya estando dentro de la conducción, Luis Facundo me da el nombramiento, el primer nombramiento de cronista de la ciudad en 1992. Se me empieza a invitar, digamos, a la televisión y pues nace más la inquietud por la cultura de Cocula. Y de ahí del 74 empiezo ya a ver a Cocula ya de otra manera, empiezo a darme cuenta de toda la riqueza que tenía. Entonces para mí es satisfactorio el estar trabajando, digamos, de esa manera. Entonces ya con eso me doy, digo, el día que me muera ya me doy. Ya hice por Cocula y por mi pueblo lo que considero que debo de hacer. Ser Contraste, información que da confianza. Raúl Nuño Marín y José Antonio Ruiz, de nueva cuenta con ustedes, desde Cocula, Jalisco, cuna mundial del mariachi y pueblo mágico. El día de hoy vamos a tener una charla muy, pero muy interesante. El profesor José Antonio Villasís Sosa, oriundo de Champotón, del municipio de Champotón, Campeche, ya vecindado aquí en Cocula desde hace 52 años. Él es historiador, cronista, investigador, en toda la extensión de la palabra, de Cocula, Jalisco. Pero vamos a saber su historia, dónde nace, cómo llega a ser profesor. Así que, en un momento, comenzamos. Ser Contraste, información que da confianza. Mariquita se llamaba la que vive. El éxito se logra con trabajo, constancia y esfuerzo. Conoce a los que hacen la diferencia. Ser Contraste los tiene. Y síguenos en redes sociales. Ser Contraste, información que da confianza. Estamos aquí en el centro de Cocula, Jalisco, cuna mundial del mariachi. Y como les dije, vamos a platicar con el profesor José Antonio Villasís Sosa, oriundo del municipio de Champotón, Campeche, y avecindado desde hace 52 años aquí en Cocula, Jalisco. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Antonio. Adelante, profesor, preséntese. ¿Dónde nació, su familia, sus estudios? ¿Cómo llegó a ser maestro? Aún en ese poblado, pues un poco alejado ahí de la cabecera municipal, pero sobre todo sin servicios, ¿no? En aquel tiempo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo soy José Antonio Villasís Sosa. Nací en un pueblo pequeño, 2.700 habitantes, llamado Sijochac, del municipio de Champotón, Campeche. Ahí me crié desde el 1950 hasta los 15 años que tuve que salir de mi pueblo debido a la situación para seguir estudiando. Me tuve que trasladar a la cabecera municipal. De la cabecera municipal hice mis primeros estudios de secundaria. Después sentí la necesidad de seguir adelante y me tuvieron que internar en las normales rurales. Yo estuve en Perote, Veracruz, en el Mechi Hidalgo, en Exelchacán, Campeche, que es donde terminé mi carrera, y de ahí pues ya inicié propiamente lo que viene siendo mi trabajo como docente. De ahí me destinan al estado de Jalisco y llego propiamente ya a la ciudad de Cocula. Pero antes quiero decirles que mis padres fue campesino. Soy el segundo de una familia de 8 miembros y pues aquí estamos en Cocula. Cuando llego a Cocula en el año 1974 aproximadamente, mi primer destino fue la Sauceda. Cocula lo visualizaba como un pueblo mágico ya. Sus calles, me tocó las calles empedradas todavía, sí, claro. La arquitectura de Cocula muy hermosa, sus ríos en sus grandes caudales,
las calles, por ejemplo, empedradas y corriendo el agua en tiempo de lluvias. Era algo muy bonito Cocula. Es lo primero que me llamó la atención. Después ya me empiezo a meter a lo que viene siendo la educación, empiezo a participar ya en 1974 a la Escuela Academia de Paula Amador Zárate. Ahí inicié propiamente como maestro de la secundaria y de ahí del 74 empiezo ya a ver a Cocula ya de otra manera, empiezo a darme cuenta de toda la riqueza que tenía. ¿Y cómo se fue adentrando usted en este misticismo que tiene Cocula, en tantas tradiciones, en tanta historia? ¿Y cómo fue llegando tanta información con usted que lo envolvió al final de cuentas? Mira, en el año de 1982, que es cuando empezamos la fundación de la Escuela Secundaria Federal Cocula, se me dio la oportunidad ya de empezar a meterme a la cuestión cultural. En ese año, recuerdan ustedes que se celebran los 450 años de la fundación de Cocula y empiezo a darme cuenta de la parte cultural. En el 82, ya siguiendo el transcurso de todo aquello, de todo el camino cultural que había en Cocula, en el año de 1990, aproximadamente 91, se forma lo que viene siendo el Comité de Arte y Cultura para poder impulsar más a Cocula y dar importancia a tradiciones y costumbres. Y entonces en ese empezamos propiamente como en la conducción. Empezamos a conducir eventos cuando se hacían en la plaza y del mercado, cuando se hacían en el Águila Real, cuando se hacían en puntos estratégicos de Cocula. Recuerdo muy bien los que iniciamos la conducción en ese entonces, era el compañero Guardado, que en paz descanse, Facundo, el expresidente municipal. También éramos un trío de conductores en los eventos propiamente de Cocula, y es cuando todavía a las muchachas, a las candidatas a reina, se les denominaba por medio de conocimiento cultural. Por suerte me toca en ese entonces hacer los guiones históricos para que las muchachas estudiaran y pudieran presentar el tema, ya sea cualquier tema del mariachi o tradiciones, para que ellas puedan obtener el título de señorita. ¿Qué fue lo que más de alguna manera le gustó para irse por el camino de la investigación, de la historia? Y sobre todo, en algún momento llegar a ser cronista de una ciudad que usted la estaba haciendo suya. Pues mira, de ese momento empieza a interesarme en la historia, y más cuando en el 92, ya estando dentro de la conducción, Luis Facundo me da el primer nombramiento de cronista de la ciudad en 1992. Es cuando también se inicia propiamente lo que viene siendo el primer encuentro internacional del mariachi en el 94, que se inicia propiamente en Cocula. Entonces, ya cuando ya empieza a nacer la inquietud por la cultura, me empieza a meter, cuando me dan la oportunidad ya de infiltrarme en lo que viene siendo la historia de Cocula, empiezo a leer, por ejemplo, los libros de Rafael Méndez Moreno, empiezo a leer algunos libros de Hermes Rafael sobre el mariachi, y me empieza a entrar la curiosidad. Y más cuando en el 93 se nos invita a participar en Guadalajara para formar la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco. Yo soy cofundador de la asociación. Se nos invita, estaba el grupo también Coajícar de San Antonio Escobedo, en los cuales nosotros hacíamos labor de historiadores. Empezamos a inmersarnos en la cultura, en la historia. Y a partir de eso, ya entonces se me empieza a invitar a las conferencias de radio, se me empieza a invitar, digamos, a la televisión, y pues nace más la inquietud por la cultura de Cocula. Ahora, ya está envuelto en eso, en la historia. ¿Cómo llega? Porque debo de decirles, él ya tiene
en su haber varias obras que ahorita nos va a platicar. ¿Cómo llega el hacer trabajo, toda esa investigación que hizo, presentarla en libros? Mira, el archivo municipal, el archivo parroquial, perdón, de Cocula tiene cosas interesantes. Me tocó descubrir, más bien descubrir en Cocula, en el archivo, hay un escrito náhuatl. En ese año me tocó revisar el archivo, lo encontramos. Es un escrito náhuatl del siglo XVI, de 1500 y tantos, que se refiere a los hospitales y a las cofradías de Cocula. Nos aclaran los nahuistas que nos ayudaron a la traducción, la parte de la traducción. Nos aclaran que únicamente hay 3 ejemplares más, copias de esos, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces ya ahí empiezo a meterme a la cuestión de los archivos. En ese entonces, pues todavía no estaba inmerso en la tecnología que hay ahora, y los pocos alcances que habían eran los archivos. Entonces, a partir de ahí, ya empieza propiamente en el 95, también se encontraba la efervescencia de dónde era el mariachi. Se mencionaba el origen del mariachi, de dónde provenía. Y entonces, por inquietud del doctor Facundo, en el 95, me hace la propuesta de iniciar una obra para reafirmar lo que venía siendo el origen de Cocula es el mariachi. Se me propone y entonces se mete el proyecto a Secretaría de Cultura y se edita mi primera obra que se llama De Cocula es el mariachi. Después, ¿cuándo nace ese 200 años de la vida de la iglesia aquí en Cocula también? ¿Cómo nace ese trabajo y cómo se plasmó en otro libro? Después de eso, seguimos todavía ya investigando con más fuerza, con más interés. Y en el 2008, platicando también con el doctor Facundo, que le vuelve a corresponder la administración, ya tengo la oportunidad de que el padre Plasencia, el presbítero Plasencia, me da la oportunidad de entrar al archivo. Y en el archivo me doy cuenta que hay una riqueza tremenda de Cocula. Empiezo a revisar todos los libros que existen en el archivo y pensé que podría salir una obra importante para Cocula, para que se conozca de sus orígenes del convento, porque se hablaba del convento. Muchos decían que estaba en la Purísima, otros que decían que en la Ascensión. Y dije, bueno, pues para poder aclarar vamos viendo de dónde viene. Y nos empezamos a meter y fui revisando todos los libros para poder sacar un compendio o un resumen de lo que viene siendo el archivo parroquial. Y es lo que nos da idea de toda la información que tenemos. Discúlpeme mi ignorancia, pero creo que desde cuando empezó a investigar de aquellos años, no sé, 1500, 1600, pues no es el mismo vocabulario que utilizamos ni la misma escritura. ¿Cómo le hizo para leer, traducir o ver lo que estaba plasmado en esos libros? Es que para eso los libros, por ejemplo, del siglo XVI, de 1500 y tantos, ya había tenido oportunidad de ir al Archivo de Instrumentos Públicos a Guadalajara. Había una directora, Mayra, si mal no recuerdo, que me empezó a dar el tip de la letra del escrito de ese entonces, de ese siglo. Es muy difícil porque son tipos jeroglíficos, hay que paleografiar. Entonces ya de eso empecé a darme cuenta de la característica de los signos y me empecé a interesar más, pero como nosotros en la primaria veíamos la letra manuscrita, no se me fue difícil leer los libros del archivo parroquial. Entonces ya todo eso me permitió en un momento dado empezar a buscar escritos ya de 1600, ya conociendo un poquito más la paleografía. Entonces me empecé a meter y a hacer las traducciones de los mismos. Y es como se va a dar lo que viene siendo el recuento. ¿Algún dato interesante que haya encontrado en esta investigación que sería muy interesante conocerlo, darlo a conocer?
Mira, la parroquia tiene datos muy interesantes. El convento tiene libro de patentes, tiene libro de cuenta del convento, tiene las cofradías, nacimientos, defunciones y matrimonios y libros de gobierno. En esos libros hay cosas interesantes y eso me sirvió mucho para la siguiente obra, para completar la obra del mariachi. En los libros o documentos que hay en el archivo parroquial, te menciona acerca ya de lo que viene siendo en sí la formación de la primera orquesta en Cocula. Y nos habla de escritos, por ejemplo, el de 1796, que nos dice que en ese entonces ya habían orquestas. Luis y sus hermanos renuevan contrato con las cofradías del Santísimo Sacramento como esclavos del Señor. Ya eran orquestas formadas en las cuales tocaban el bugle y la trompa de latón, escritas ahí. Ahora, ¿las cofradías son como los grupos parroquiales? Sí, para que me entiendan propiamente, las cofradías vamos a compararlas con un grupo de carpinteros ahorita. El grupo de carpinteros se identifican entre ellos, conviven, sus productos los mejoran, los hacen de cierta manera. Las cofradías, vamos a decirlo que así, es una especie de grupo de personas, pero dedicadas ellas a la adoración de un santo. Por ejemplo, en Cocula, en la parroquia habían 3 cofradías, la del Divinísimo Sacramento, Benditas Ánimas del Purgatorio y la del Rosario. Esa era exclusivamente para españoles, las españoles lo fundan. La Benditas Ánimas del Purgatorio, y por curiosidad, la Bendita Ánima del Purgatorio la funda don Francisco Martín. Don Francisco Martín estuvo en 1616 por ahí, con otro presbítero, Francisco Villalobos, que eran los que tenían la economía más fuerte. Si se fijan ustedes, en la parroquia, en la parte de arriba, hay un escrito en latín, una placa de cantera, en las cuales últimamente lo único que he podido aclarar bien es los 2 nombres de Francisco Martín y Francisco Villalobos, que son los que le ayudan a don Fray Antonio Tello a levantar lo que viene siendo el convento en Cocula. Entonces, esa es parte de lo que viene siendo. También te mencionan los archivos, cosas muy interesantes. Ya se le pagaba a los músicos en Cocula, ahí dice, se le pagaban tantos reales y tantos dominios a los 4 músicos. Se le pagaba al pito y al tambor, porque no era la chirimía, era pito y tambor, entonces, escrito de esa manera. Entonces, ya con esa relación fuimos hilando lo que viene siendo la parte de la música en Cocula. Y lo último que encontramos en el año de 1872, hay una hoja dirigida al último guardián del convento, don Sisto Valenzuela, en la cual le dice que se prohíbe terminantemente que en las iglesias se toque música de cuerda llamada vulgarmente cuarteto. Entonces, ya estamos hablando de cuarteto, estamos hablando de una época anterior, y eso nos reafirma más lo que viene siendo en sí la parte histórica, y es donde empiezo ya a filtrar a lo que viene siendo la música popular para conformar propiamente y darle mayor fuerza a de que de Cocula es el mariachi. Ahora, hay que decirlo, con todos estos antecedentes que nos da el profesor Villasís, que ha investigado, que ha buscado en los archivos parroquiales, aún así, me imagino que hay detractores aquí mismo de nuestro pueblo, de las situaciones que usted presenta. Pero usted tiene documentos, usted tiene el respaldo de esas investigaciones. Claro que sí, hay de todos. No somos monedita de oro para que le digan a todos. Y hay unos que particularmente no quiero mencionar, que sí me ve y me ha reclamado ciertas situaciones, que estoy alterando la historia, que me van a demandar, que por qué sí, por lo. Entonces, a mí le digo, no, me tienes sin cuidado. ¿Por qué? Porque en un momento yo tengo con qué comprobarles si estamos trabajando científicamente con documentos para aclararles lo que yo estoy diciendo es lo que yo he encontrado en el investigación. Ahora, después de tantos años, ya ahorita estamos hablando un poco más de 30 años dedicándose a la investigación, fue cronista durante
3 años, si mal no recuerdo, que me comentó. ¿Cómo se siente el profesor Villasís en esta etapa de su vida? Mira, Toño, en esa etapa de mi vida ya mis años ya me van dominando poco a poco, pero todavía me quedan muchas energías. Yo a Cocula le debo mucho y lo he hecho por Cocula, independientemente de la parte económica, porque yo desde que inicié como cronista nunca recibí pago hasta el 2012, que empecé con cierta cantidad de pago. Pero lo hacía con gusto porque sentía aquello de descubrir cosas para Cocula y dar a conocerla, porque me siento parte ya de Cocula. Y es importante, si Cocula me ha dado, entonces hay que retribuirle a Cocula para que la memoria no se pierda, porque es importante. Yo escuchaba una frase por ahí: si no tienes memoria te pierdes. Y es muy cierto. Entonces eso me lleva, digamos, a hacerlo. Hoy me siento bien porque después de mis 32 años sé que para Cocula he dado lo mejor que he podido, sin ningún interés. He luchado por Cocula muchos años, y más en la efervescencia del mariachi, que nos daban recio por completo. Ahorita no, ya la cosa está más calmada, ya como es patrimonio cultural y material de la humanidad, ya no hay tanta discusión. Pero en ese entonces sí pasamos por muchas situaciones que tuvimos que defender a Cocula lo máximo. Y todavía me siento con fuerza para seguir dando a Cocula y aportando todo lo que tengo, digamos, acumulado en información. Ahora, yo sí quiero resaltar algo. ¿Por qué? Y lo digo porque el resaltar la parte histórica no ha sido nada más de Cocula. También ya tiene una obra de su pueblo y promovió un museo. Platícanos esa parte, porque en lo particular a mí se me hace muy interesante que aún estando acá en Cocula ha sabido ayudar a su pueblo de donde nació. Pues mira, mi pueblo, como todos, queremos a nuestras raíces, ¿verdad? Son nuestras raíces, pero también mi pueblo pues había pasado así desapercibido, no lo tomé en cuenta hasta que empecé en Cocula. Empiezo y digo, si a Cocula le estoy dando, porque a mi pueblo no. Y entonces empiezo a investigar de mi pueblo, empiezo a darme cuenta la importancia que tuvo mi pueblo en la época prehispánica, la importancia que tuvo durante el siglo XIX, la importancia que tuvo en el siglo XX, y me doy a la tarea de investigar ya con la tecnología más avanzada ahora, el internet. Entonces me empiezo a meter en periódicos, en documentos, y hago saco una obra de mi pueblo muy interesante. En ese entonces mi padre me enseñó a conocer las ruinas de mi pueblo. Yo soy el único que las conozco, y eso me permitió en un momento dado solicitar a México un museo y mi libro. Pero pues yo hice la solicitud a Patrimonio Nacional sin pensar en que no tenía la esperanza de que me contestara. Y sí, dio resultado. Me llega la información, me pasan a Lina Campeche. Me dicen: tienes 60,000 pesos, 30,000 para el museo y 30,000 para tu obra. Se saca la obra en el 2000, se saca mi libro y ahí inauguramos el museo de mi pueblo. Pasan ya en el 2002 a 2026, son 24 años. Y todavía en el 22, la nueva presidenta, la primera presidenta de mi pueblo, me avisa un día desde allá, me dice: ¿sabes qué? Se hizo una terna en el pueblo para poner el nombre al museo, porque no tiene nombre. Y en la comunidad acordó que lleve tu nombre. Entonces para mí pues dije, como dijo el doctor Elian Andino cuando le dan el premio del 82, nada es tan importante como que me reconozca en mi pueblo, ¿verdad? Claro. Y entonces para mí pues al momento no me cayó el 20 y me sentí, no lo tomé así, pero ya después me di cuenta, caray. Entonces me fui y realmente se hizo la reinauguración del museo, se le puso el nombre del mismo.
Y de esa fecha he estado trabajando con el mismo. Tenemos una iglesia de 1700, ya le pusimos su placa, tenemos un pozo antiguo también, le vamos a poner en octubre de este año que viene, vamos a eso. La segunda edición, mi libro se lleva en las escuelas primarias, secundarias y el Covach, como libro de texto sobre la historia de mi pueblo. Y pues precisamente en Campeche se difunde la historia de mi pueblo y ya se conoce más. Entonces para mí es satisfactorio el estar trabajando, digamos, de esa manera. Entonces ya con eso me doy, digo, el día que me muera ya me doy. Ya hice por Cocula y por mi pueblo lo que considero que debo de hacer. Bueno, pues ¿qué les puedo decir del profesor José Antonio Villasís? Él lo ha dicho, es un investigador nato, que le interesó Cocula, claro que le interesó Cocula, que le interesa a su pueblo, pues es obvio, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a seguir sacando historias de Cocula, estas joyas perdidas que tiene Cocula, con sus templos, sus haciendas, sus casonas, y no sé cuántas cosas más, y tanto hombre ilustre que ha hecho de este Cocula un pueblo mágico. Y Ser Contraste lo tiene. Ser Contraste, información que da confianza.